a todas y todos. Gracias por acompañarnos este día tan especial y significativo de muchas conmemoraciones. 34 años se cumplirán este mes de septiembre del asesinato de la antropóloga guatemalteca Mirna Mac. 17 años de que inició el Fondo de Reparación con la beca Mirna Mac y la conmemoración de los 50 años de la Escuela de Historia. Las tres conmemoraciones están íntimamente relacionadas y unidas por lo que han sido las visiones, las concepciones y las prácticas comprometidas que nuestra unidad académica ha tenido y de las cuales tanto Mirna Mac, Ricardo Falla como otros antropólogos y antropólogas nos han legado. Quiero dar la bienvenida a todas y todos a este espacio. Un saludo especial a Clara Arenas, que nos va a acompañar el día de hoy, de Avanzo, también a Paola Urruti y Nelson Méndez de CGPlan, a las becarias, a los becarios de la beca Mirna Mac, a la comunidad, especialmente a docentes y estudiantes de esta unidad académica. Queremos inicialmente darle la palabra a nuestro director, Ángel Valdés, que propuso la realización de esta actividad en la conmemoración de los 50 años de la escuela, y eso dice lo significativo que es para nosotros Mirna, Luqui, Helen, Avanzo y bueno, el trabajo que se ha hecho durante estos años y que es ejemplo también de lo que deben ser las ciencias sociales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenida a Clara Arenas, directora ejecutiva de Avanzo, que nos acompaña esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas los representantes de CGPlan. Gracias por honrarnos con su visita en este evento tan importante para la Escuela de Historia en el 50 aniversario como escuela no facultativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estoy inmensamente feliz que podamos dedicar un acto especial en memoria de Mirna Mac durante las celebraciones de nuestro 50 aniversario, cuyo nombre lleva la beca de la cual hoy escucharemos experiencias, vivencias y la importancia que tiene por parte de las becarias y becarios que han sido beneficiados con la misma. Esta beca fue instituida por fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al gobierno del Estado de Guatemala a la reparación histórico-social en honor al trabajo de la antropóloga guatemalteca Mirna Elizabeth Mac Chan, asesinada por las fuerzas estatales el 11 de septiembre de 1990. Esta beca se otorga desde el año 2008 a 12 estudiantes de antropología para la realización de su tesis de grado. Me acuerdo que cuando se estaba en este proceso se habló de una y posteriormente se estableció que fueran 2. Entonces esto también dice mucho de la importancia no solo de este juicio en la Corte Interamericana, sino también de la aplicación de la sentencia. Desde su creación he contribuido a su realización, primero como profesor y ahora como director de la Escuela de Historia. Mi participación ha sido posible gracias a la licenciada Olga Pérez, que amablemente me ha hecho parte de la preparación de la documentación de las candidatas y candidatos del área de antropología de la Escuela de Historia, que optan a la beca. Por tanto conozco bastante de todo lo que supone el trabajo de primero seleccionar a los estudiantes, animarles a que se presenten las candidaturas, recopilar la documentación, y es un trabajo arduo y silencioso que hoy quiero reconocer públicamente que ha realizado Olga Pérez a lo largo de estos años para sacar adelante esta beca. La mayoría de estas becas han sido otorgadas a estudiantes de nuestra escuela y últimamente fue beneficiada una estudiante de antropología de la Universidad del Valle de Guatemala, con lo cual se logró que la beca cumpliera su función, que fuera dirigida a todas y a todos los estudiantes de antropología. Agradezco públicamente el trabajo que han realizado Olga Pérez por parte de la Escuela de Historia y Clara Arenas por Avanzo, que han trabajado enormemente para que la beca se mantenga vigente, aún bajo gobiernos adversos a la misma.
Me acuerdo cuando fue el periodo de Otto Pérez, cuando estábamos pensando qué iba a suceder con la beca. Y así, los otros gobiernos, pues, por supuesto. El trabajo de ambos, junto a las personas encargadas de la beca de la CEGEPLAN, que han también contribuido y hecho su trabajo con ahínco para asegurar la continuidad de la beca que sigue vigente. La producción académica de la beca durante estos 16 años de existencia abarca todos los campos de estudio de la antropología social en Guatemala. Perdura así, con este trabajo que han realizado las compañeras y compañeros en sus tesis de grado, la entrega de Mirna Mac al trabajo antropológico tan necesario en un país como Guatemala. La responsabilidad de las premiadas y los premiados con esta beca, de las beneficiadas y beneficiados con la misma, supone la necesidad de poner su mayor esfuerzo en la aplicación teórica metodológica de las diversas corrientes antropológicas y del quehacer antropológico, teniendo presente el compromiso académico de Mirna, que la llevó a entregar su vida por luchar por la verdad, por aspirar a un país más equitativo, libre de la opresión de los grupos de poder que no permiten que acá en Guatemala podamos aspirar a una verdadera democracia, tal como lo que estamos viviendo en estos días y que podemos apreciar, por ejemplo, en todas las vicisitudes de las juntas postuladoras para los jueces. En este 50 aniversario, por tanto, honramos la memoria de Mirna Mac y su legado a la antropología guatemalteca. Deseo vivamente que su entrega perviva en las generaciones presentes y futuras de antropólogas y antropólogos de la Escuela de Historia de la Tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala y de la Universidad del Valle de Guatemala. Les agradezco enormemente que puedan estar aquí presentes en este día. Muchísimas gracias. El apoyo y el trabajo de las diferentes coordinaciones del área de antropología a partir del 2008 y especialmente quiero presentarles a ustedes a Mario Sosa, con quien se emprendió otra vez ese relanzamiento de la participación de nuestra escuela en esa administración para los estudiantes que están culminando sus estudios de antropología. Así que Mario, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Yo en lo particular escribí algo también para ajustarnos al tiempo y para intentar no dejar de decir lo que pretendería que esté presente en todos nosotros también al inicio de este año. Pues como sabemos, en Guatemala se implementó una política de genocidio que pretendió exterminar en general a quienes se comprometieron con la construcción de una sociedad, un Estado distinto al que se impuso desde 1954 y que sigue vigente a la fecha. Una política que implicó la implementación de una estrategia de aniquilamiento del movimiento de organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, estudiantiles, de la intelectualidad crítica, de organizaciones revolucionarias, de comunidades y pueblos que, comprometidos o no con la búsqueda de construir un nuevo país, fueron identificados como el enemigo. Una política de genocidio que se caracterizó por sus orientaciones de clase, racistas y misóginas principalmente, pero que también tuvo el componente de dominación y sometimiento imperialista, algo que tampoco debiéramos obviar y olvidar. Fue esa política de genocidio la que generó que comunidades enteras fueran desplazadas, desarraigadas, obligadas al exilio y a la resistencia en montañas y selvas. Fue esa política que generó procesos y dinámicas colectivas que pasaron a constituir problemáticas de interés disciplinar de antropólogos y antropólogas, quienes además optaron éticamente por situarlos en su producción investigativa e interpretativa para denunciar la política terrorista que implementó el Estado y sus estructuras paramilitares. Es acá donde es necesario situar a Mirna Mac, cuyo compromiso se empezó a perfilar desde sus años de estudiante y desde sus primeros trabajos como antropóloga, en su aporte como parte de Infopress Centroamericana,
y su papel nodal junto a otras y otros estudiosos en la fundación de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, AVANESO. Su compromiso ético, profundamente político, es necesario también reafirmar, le lleva al estudio de la problemática de poblaciones desarraigadas y desplazadas internas, y a la publicación del libro Política Institucional hacia el Desplazamiento Interno de Guatemala, o en Guatemala, en 1990, y posteriormente del texto ¿Dónde está el futuro? Su trabajo como antropóloga comprometida la sitúa como objetivo de las estructuras contrainsurgentes, en particular del Estado Mayor Presidencial, desde donde se planificó y ejecutó su asesinato el 11 de septiembre de 1990. Ese hecho fue denunciado, investigado y probado después de una lucha férrea contra la impunidad que reproducía y sigue reproduciendo el sistema de justicia guatemalteco. Como parte de esta lucha, también se logra que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a finales de 2003, emita sentencia condenatoria al Estado guatemalteco, y como ya nos compartía Ángel Valdés, además de reconocer el hecho, se comprometiera a implementar algunas acciones en materia de resarcimiento. Esta condena obligó al Estado entonces a reconocer su implicación en este crimen y a establecer en particular la creación o establecer y crear la beca Mirna Mac, la cual pasó a constituir una expresión también de la vigencia y continuidad del aporte de Mirna Mac, símbolo de la ciencia social comprometida con las causas justas. Un aporte que se extiende en los trabajos de tesis de estudiantes de la carrera de antropología, quienes se hicieron acreedores de esta beca. Hoy rendimos honores a Mirna Mac. Sin duda, su legado permanece y se recrea en ejercicios de investigación antropológica realizados por estudiantes, hombres y mujeres, que con este reconocimiento y apoyo han logrado no solamente graduarse, sino también abordar problemáticas de primer orden para entender y para plantearse derroteros para una nueva sociedad. Sin más, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de reflexión sobre el legado de Mirna Mac a las ciencias sociales, en particular a la antropología, pero también de su legado a la sociedad guatemalteca, a la lucha del pueblo guatemalteco por construir una sociedad radicalmente distinta a la que hoy tenemos. Muchas gracias. Gracias, Mario. Y queríamos decirles que el programa que ustedes tienen se encuentra un QR en el cual ustedes pueden ingresar en PDF a las tesis que han sido galardonadas con la beca Mirna Mac. Este trabajo debo agradecérselo a Sandrita Pérez y a Gabriela Molina de la Biblioteca Severo Martínez Peláez, quien acuciosamente estuvieron probando los enlaces e integrando el documento digital, así que muchas gracias, al igual que a Andrea Monroy, todo el apoyo que nos ha dado para el montaje de esta actividad, y a Walter Gutiérrez, que es el coordinador general de la conmemoración de los 50 años de la Escuela de Historia. En este sentido, queremos ahora, no solo para nuestras generaciones, sino estas nuevas generaciones de jóvenes estudiantes que están aquí presentes, presentarles dos pequeños videos que hablan sobre la vida de Mirna Mac, para que también conozcamos el rostro de Mirna Mac y la vida de Mirna Mac como mujer íntegra, madre, amiga, estudiosa de las ciencias sociales. Son dos pequeños videos que queremos compartir con ustedes. Mirna Mac inició su labor antropológica después de la culminación de sus estudios universitarios en Manchester y Durham, Inglaterra, con la tesis de la organización de base a la movilización de masas en Nicaragua, el caso de Estelí. Su asesor de tesis, el profesor Norman Long, en una carta se refirió a Mirna como una estudiante muy talentosa que obtenía excelente información de campo y quien escribió una tesis sobresaliente.
En 1982 regresó a Guatemala y se incorporó al equipo de Infopress Centroamericana, donde desempeñó distintos cargos hasta ocupar el puesto de jefe de la División de Estudios Especiales. En 1986, Mirna, junto a otras personas del entorno de Infopress Centroamericana, fundó la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo, donde pone en práctica sus conocimientos sobre la antropología social y su fuerte vocación de compromiso social y humano. Ahí, realizó diversos estudios que fueron compartidos en Guatemala y el extranjero, basados en los desplazados internos por el conflicto armado en Guatemala. En sus minuciosos estudios documentados, expuso la responsabilidad de los militares en el diseño y aplicación de las despiadadas políticas estatales, referidas a estas poblaciones y a las condiciones infrahumanas en las que sobrevivían. En 1988 inició el estudio titulado Política Institucional hacia el Desplazado Interno en Guatemala, publicado en marzo de 1990 en el cuaderno número 6 de Avanzo, en el cual expuso el fenómeno del desplazamiento masivo de la población campesina, mayoritariamente indígena, como consecuencia de un conflicto político-militar sin precedentes. Cuando Mirna Mac trabajaba en una investigación complementaria a las anteriores que trataba especialmente el tema del reasentamiento de los retornados, tanto de los refugiados como de los desplazados internos, fue brutalmente asesinada el 11 de septiembre de 1990. Avanzo publicó este estudio de manera póstuma, como el cuaderno de investigación número 8, bajo el título ¿Dónde está el futuro? Procesos de reintegración en comunidades de retornados. A 33 años de su asesinato, recordamos a Mirna Mac como la persona que, a través de su invaluable trabajo, compromiso, lucha y espíritu inquebrantable, dio voz a quienes no la tenían. La beca Mirna Mac es un reconocimiento y una reparación histórica que realiza el Estado de Guatemala ante el agravio que ocasionó la muerte de la antropóloga guatemalteca Mirna Elizabeth Mac Chan. Mirna Mac era una mujer dedicada a la investigación social que, a través de la antropología, daba seguimiento a las comunidades rurales desplazadas durante el conflicto armado interno. Su asesinato, el 11 de septiembre de 1990 por las fuerzas estatales, representa un quiebre para la academia y la investigación social en el país que lideraba Mac Chan con su profundo compromiso y ética. Además, que también representó la herida de un crimen de Estado que fue acompañado por la persecución e intimidación a quienes buscaban justicia. Fue el 25 de noviembre de 2003 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por el asesinato de Mac Chan y ordenó la creación de un fondo para el resarcimiento y memoria que años después le dio vida a este programa de becas que está dirigido a estudiantes de la carrera de antropología de las universidades nacionales. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, es el facilitador en el acceso al crédito educativo a través del Fideicomiso Nacional de Becas y Créditos Educativos, FINABESI, y a través del Consejo Académico conformado por la Fundación Mirna Mac, Avanzo y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, se evalúan a los candidatos y se escogen a los beneficiarios que recibirán un estipendio que les permite dedicarse a la investigación de su tesis de pregrado. Hasta el año 2024, la beca Mirna Mac ha sido otorgada a 29 personas, manteniendo viva la herencia académica y legado de una profesional que trabajaba por el desarrollo del país a través de la investigación social. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN. Bueno, pues como vemos, el trabajo de Mirna Mac tiene una importancia capital para las ciencias sociales. Y bueno, nos señalaban en la información que nos daban en los videos cómo la represión, tanto de parte del ejército, pero también de los grupos de poder económico de este país, fueron una condición fundamental para este quiebre. Y el segundo nos lo dio después de la firma de la paz, el cambio de paradigma y cómo asumimos las posverdades de la modernidad, ¿verdad? Y que en eso pues es una de las cuestiones en que estamos ahorita. Yo quisiera referirme nada más también a ese contexto
de la segunda mitad de los años 80 del siglo XX, en donde las investigaciones de Mirna Mack, como vimos, sobre los desplazados internos, pusieron al debate una realidad poco conocida a nivel nacional e internacional, que era la de los desplazados internos y la del refugio masivo de población hacia México. Esa revelación a partir de la investigación antropológica fue un duro golpe para el sistema imperante, y debemos decir que también en el mismo periodo las investigaciones que se realizaban en la Universidad de San Carlos de Guatemala tenían un sentido estructural y sustantivo, unas ciencias sociales públicas y necesarias para la sociedad. La agudización de la represión que se dio de 1985 y posteriormente hacia la década de los 90 fue muy notoria también, no solo para el trabajo de Mirna Mack y de las ciencias sociales críticas, sino que también para la Universidad de San Carlos. Tenemos que recordar el día de hoy el allanamiento por parte del Ejército de Guatemala el 4 de septiembre de 1985 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el asesinato de profesores, estudiantes y trabajadores como Flavio Quesada, Carlitos Cabrera, Vitalino Girón y muchos otros más, que estaban en la misma tónica de poder hacer una investigación estructural. La tensión entre las fuerzas contrainsurgentes y la presión por instalar procesos de pacificación como resultado de los cambios en el capitalismo mundial también fueron un elemento importante a reflexionar a partir por lo menos de 1986. La represión contra el secretariado de la AEU, la desaparición forzada del secretariado en agosto de 1989, exactamente al cumplir 15 años nuestra escuela de historia, fue un acto muy importante, porque prácticamente fue el inicio de la desmovilización del movimiento estudiantil universitario. Y no digamos el asesinato de Mirna Mack Chan el 11 de septiembre de 1990, que fue otro golpe que también afectó a nuestra universidad. La lucha por la justicia y el reconocimiento que emprendió Helen, que emprendió Lucky, que era una niña en ese momento, que emprende Avanzo y la Fundación Mirna Mack, fue muy importante. Tuvieron que transcurrir 14 años del asesinato de Mirna Mack, 17 años de lucha para que se convocara en 2004 la definición de una beca de resarcimiento, que no es, como decía Ángel Valdés, hasta 2008 que se hace efectiva. La beca se empieza a formular hacia 2003-2004 en el gobierno de Oscar Berchet. Sin embargo, no es sino hasta la presión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se hace efectiva hacia finales de 2007, y en 2008 se otorgan las primeras 2 becas. Y a la fecha han participado 78 estudiantes de nuestra unidad académica, han obtenido la beca 28 estudiantes, ya prácticamente todos ya profesionales, y esto ha sido algo muy importante también para nuestra carrera. En este sentido, entonces, la beca Mirna Mack es un espacio de memoria, y es un espacio también que nos ha permitido a las y los universitarios tener un espacio también de memoria para nuestros propios mártires, porque la universidad no ha emprendido ninguna lucha por reivindicar la memoria de ninguno de ellos, siendo cientos de trabajadores, estudiantes y profesores que fueron asesinados en el transcurso del conflicto armado interno. Y lo anterior también nos permitió, y como siempre lo ha hecho Clara Arenas, una beca para valorizar las ciencias sociales, que cada vez más son atacadas, son disminuidas, y que son casi que olvidadas en este esquema neoliberal en que nos desenvolvemos. Hay algo muy importante: han habido becarios que ahora son asesores de tesis, ¿verdad? Han habido muchas integrantes de la comunidad Beca Mirna Mack que, sin haberles sido otorgada la beca, ahora también son asesores de becarios que están trabajando sus tesis de grado. Hay por lo menos 41 graduados que han tenido que ver con el proceso de la beca Mirna Mack, de los 199 graduados que tiene la carrera
de Antropología y 4 más que ya vienen en estos meses. Finalmente, decir que la razón de este proceso es Mirna Mac, y es un ejemplo de cómo una beca tiene un origen tan duro, tan difícil, que no lo podemos olvidar. Y por eso les digo, compañeras y compañeros, que debemos resistirnos al acomodamiento, a la modernidad, a las posverdades, al enciclopedismo, al academicismo. Debemos trabajar por recuperar una ciencia social como la que Mirna, como la que Ricardo Falla y como la que esta misma universidad había realizado durante décadas. Así que entonces dejo la palabra a Clara Arenas, que es la directora ejecutiva de Avanzo, que nos va a comentar y hablar, a dar valoraciones sobre lo que ha sido este proceso de la beca Mirna Mac. La beca Mirna Mac se va a convocar en el mes de agosto para cerrar con expedientes hacia finales de noviembre, principios de diciembre, y pues el Consejo Directivo nos va a dar todo el apoyo para poder realizar las gestiones administrativas y lograr la participación. Así que Clara, te damos la bienvenida y te dejamos en el uso de la palabra. Sí, qué gran ambiente. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a hablar de Mirna y de la beca. Siempre para mí es un gusto hablar de Mirna y hablar de este proceso. Y siempre se pregunta uno cuando alguien como ella es asesinada, ¿verdad? ¿Qué diría ella hoy, verdad? ¿En qué estaría? Se pregunta uno, porque hay tantas cosas nuevas que uno le gustaría saber en qué estaría ella, pero bueno, lo que podemos contestar es en qué están los estudiantes de antropología, y eso sí lo podemos contestar. Entonces, muchísimas gracias. Yo tengo unas notas, así como dijo Mario, para no perderme, o como dice otra compañera, te agarras del papel, ¿verdad? Entonces, bueno, comienzo diciendo que cuando se cumplieron 10 años del asesinato de Mirna, su hija Lucrecia coordinó la publicación de una revista que circuló ampliamente. Me imagino que muchos de ustedes la conocen. En esta revista yo escribí lo siguiente, que sigue siendo, en mi opinión, la base de los aportes de Mirna: rigor, pasión y modestia. Veo el aporte de Mirna a las ciencias sociales guatemaltecas como el resultado de la combinación de estas 3 cualidades. Porque nadie como ella para preocuparse por los detalles, la consistencia, la fidelidad con la realidad, la comprobación cruzada. Porque pocos como ella para entregarse de manera vital a la búsqueda de información, la localización de informantes, el rastreo de pistas de hechos no claros, al extremo de dormir poco en la noche, caminar kilómetros interminables en el lodo, insistir y volver a insistir. Y verdaderamente porque nadie como ella para ver su trabajo invariablemente como apenas un inicio, como algo inconcluso, como un acercamiento inicial. Esta era Mirna, así era ella. Y entonces, siendo así, yo diría, hay 6 asuntos que me gustaría comentar con ustedes que marcan el tipo de aporte, el tipo de cosa que ella le da a las ciencias sociales guatemaltecas en el marco de lo que ya Mario y Olga han dicho sobre el contexto político y el aporte desde esa perspectiva. El primer asunto es su insistencia en impulsar la investigación antropológica. Estamos en 1984, 1985, 1986. Ella insiste en impulsar la investigación antropológica, la necesidad de hacer estudios antropológicos para no seguir utilizando los datos de los 70s, que eran los que en ese momento se utilizaban para describir la realidad de nuestro país, ¿verdad? Entonces eso, y en este mismo tema de impulsar la investigación antropológica, sus ideas para un centro de investigación en ciencias sociales
que como ya lo mencionaron, al final resultó siendo Avanzo, pero no fue Avanzo desde el primer momento fue lleno de discusiones. Y yo quiero recordar aquí lo que Mirna proponía cuando hablaba de un centro de investigación y decía, debe ser las 3 I's de investigación, de izquierda e independiente. Esas son las 3 I's. Y bueno, de investigación de izquierda, es decir, comprometida con el país y sus habitantes más desfavorecidos, para usar un término, independiente de cualquier otro asunto político partidario. Entonces, desde aquí es desde donde ella impulsa la idea de un centro de investigación, que luego fue Avanzo, pero para mí lo importante era la fuerza, el motor que ella era para que se hiciera investigación y para que hubiera un centro de investigación que pudiera mantener abierta un poco la puerta para la investigación en nuestro país, consciente de lo que estaba pasando, sobre todo en la Universidad de San Carlos, y la fuerte represión de que era víctima. Entonces, este es un primer asunto, impulsar la investigación antropológica. Un segundo asunto, su punto de partida permanente. Y el punto de partida permanente de Mirna era cómo está la gente de nuestro país, cómo están viviendo. Esa pregunta estuvo en el centro de toda investigación y todo esfuerzo que ella presentó. Este era el motor y la razón para ella de hacer investigación. Un tercer punto, conocer el modelo dominante. Y sobre todo ella lo planteó a partir de conocer las propuestas de desarrollo, que era el tema en aquella época, que emanaban de cambios significativos en Nicaragua y Guatemala. Ya vieron ustedes que su tesis de maestría la hizo en Estelí, y estamos hablando del año 80. Recién ha triunfado la revolución sandinista, pues ustedes todos los que son más jóvenes no se acuerdan de ese ambiente, porque no pueden recordarlo, ¿verdad? No estaban, pero era un ambiente muy distinto al de hoy y había triunfado la revolución sandinista. Entonces había novedades en Nicaragua, pero había novedades en Guatemala también, porque está la posibilidad de un gobierno civil y luego la realidad de un gobierno civil luego de décadas de gobiernos militares. De manera entonces que para ella era importante entender cuál era la propuesta de desarrollo de estas novedades que estábamos viviendo en Centroamérica, con entusiasmo, hay que decir. Entonces, conocer el modelo dominante para ella era importante. Un punto que yo creo que quizás es de los más fuertes en el aporte de Mirna a las ciencias sociales es su trabajo de campo. Un trabajo de campo que, digo yo, es un trabajo de campo profundo. Su insistencia en que tenemos que ir a ver aquella pregunta que se hace: ¿cómo están nuestros hermanos? ¿Cómo están viviendo las personas de nuestro país? Un trabajo de campo que quiere llegar a los lugares más remotos. Esto fue parte de su día a día, digamos, en la discusión y su trabajo efectivo como antropóloga. Entonces, en el trabajo de campo, ¿qué nos aporta? Una de las cosas quizá más importantes del aporte de Mirna en el trabajo de campo es la idea o el concepto del cuaderno en blanco. Todo antropólogo o antropóloga sabe que sale al campo con un cuaderno porque hay que tomar notas. Bueno, ahora tal vez con otro tipo de herramienta digital, ahí ustedes me cuentan, ¿verdad? Pero digamos, salir al campo con el cuaderno, y el cuaderno generalmente va en blanco, aunque digamos que vamos a trabajar en base a entrevistas semi-estructuradas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el cuaderno en blanco también es un concepto de mente abierta a otras cosas distintas a las que estoy pensando. Entonces, esta fue una actitud que era muy característica de Mirna, el cuaderno en blanco. Y si no hubiera sido por esa actitud, en sus entrevistas y en su relación con las personas desplazadas internas, retornadas de la montaña, que son las personas con las que ella hizo su trabajo de campo, quizá no hubiéramos conocido sus historias inmediatas de masacre, de genocidio, de huida, que surgieron a borbotones durante las entrevistas. Entrevistas que iban dirigidas al tema de la reintegración a sus comunidades, pero que muchas veces
mucha parte del tiempo de la entrevista se refirió a la historia y a lo vivido. Entonces, sin una mente abierta, sin un cuaderno en blanco, hubiera sido difícil recoger todo esto que estaba surgiendo. Ese es un punto. El otro, en cuanto al trabajo de campo, si nos ubicamos en el momento en que ella estaba haciéndolo, es algo que ella llamó una comunidad de enfoque. No había tiempo para hacer estudios de caso. El estudio de caso requiere realmente un trabajo muy profundo y muy largo. No había tiempo de hacer eso, pero había tiempo de enfocarse en alguna comunidad, recorrer las comunidades aledañas o lejanas, dependiendo, pero tener una comunidad de referencia. Entonces, esta idea de una comunidad de enfoque fue un aporte de ella cuando hacía el trabajo de campo. Y el último tema que yo tocaría aquí es el de la transparencia. Decir siempre, aclarar siempre qué es lo que está estudiando, de qué se trata, qué son las preguntas que interesan, explicar a todo aquel que le pregunta de qué se trata lo que está haciendo. Entonces, estos tres temas, el cuaderno en blanco, la comunidad de enfoque y la transparencia, podríamos decir que son aportes de Mirna a la forma en que ella hizo el trabajo de campo. Un quinto punto tiene que ver con conceptos y el contexto. Un asunto que hemos dicho es que Mirna hizo antropología de la guerra y en la guerra, porque el momento en el que ella hace su trabajo es un momento en el que la paz está lejana. Estamos en el 88, 89, 90, en los que se comienza a hablar, que a lo mejor sí va a haber diálogo, pero la paz está lejana. Es un momento de guerra y ella está haciendo el estudio de un grupo de la población, un sector de la población que ha sido afectado por esa guerra, que son los desplazados internos, y es un estudio que se hace en la guerra, porque si la guerra está en pie y ella está llegando a los lugares donde estos desplazados internos están viviendo el retorno tan difícil desde la montaña, donde, como ustedes saben, han tenido que salir porque están enfermos, porque los están persiguiendo, porque los están bombardeando, porque no hay sal, porque no hay medicinas. Entonces es una antropología de la guerra y en la guerra. Y luego el concepto de desplazado interno, que antes de Mirna no existía. Hoy, tantos años después, parece que siempre estuvo ahí el concepto de desplazado interno, pero no. Es un concepto que ella propone para diferenciarlo de los refugiados que se han ido a Honduras, a México, Belice, etc. Y que quiere hablar de aquellas personas que han tenido que salir forzosamente de sus comunidades porque ha habido masacres, porque hay persecución, y se han ido a la montaña, pero no solo a la montaña. Ella trabajó con aquellos que se habían ido a la montaña, pero también hubo los desplazados internos en la ciudad capital, muchísimos, en la costa sur también muchos, en la zona de Solola también. Entonces es el concepto de desplazados internos, que a diferencia de la experiencia de otros conceptos que se pueden estar construyendo y proponiendo para entender mejor la realidad nacional, que se tardan muchísimo en ser adoptados, aceptados y entendidos, en el caso del concepto de desplazado interno, este fue aceptado con bastante rapidez y utilizado de inmediato por Naciones Unidas en su conferencia sobre refugiados centroamericanos que se llevó a cabo en Guatemala, y donde esto fue antes del asesinato de Mirna, y donde circuló ampliamente el borrador que Mirna y su equipo habían preparado sobre el tema. Entonces, bueno, ese es un aporte importante de Mirna en este punto. Y el último punto, creo yo importante en cuanto a la forma y el aporte de Mirna, es el conocimiento del servicio de la sociedad. Entonces, Mirna no se guardó nunca sus hallazgos y sus resultados para escribir un libro que la haría famosa, todo lo contrario. Mirna estuvo siempre buscando compartir los resultados de su investigación, sus hallazgos, y lo hizo con amplios sectores de la población. Ella dedicó muchísimo tiempo a presentar resultados, a discutir y a problematizar, a devolver. En ese tiempo no se usaba el término, pero digamos hoy tal vez se diría así, a devolver en un sentido claro aquel conocimiento que ella entendía que le había llegado en préstamo y que debía devolverse para mejorar la situación de estas poblaciones. Entonces se reunió
gente de la cooperación internacional, con gente del gobierno, con sindicatos, con gente del movimiento social, etcétera, para hablar de lo que ella iba encontrando en su investigación. Estos serían entonces un breve repasito de aportes de Mirna a las ciencias sociales. Entonces, es que yo lo que quiero presentar es lo siguiente, en el fondo es lo que quiero presentar. Digo, a la luz de lo anterior, yo hago una valoración de la beca que lleva el nombre de Mirna y que es un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en su asesinato, al mismo tiempo que un reconocimiento al trabajo antropológico que ella realizó. Entonces, hago una valoración utilizando estas mismas categorías. Mirna, insistió en impulsar la importancia de la investigación antropológica en Guatemala en aquella época. Entonces, ¿qué vemos en la beca, en los trabajos de la beca? Yo estimo que sin lugar a dudas el proceso de la beca ha estimulado el trabajo de las y los estudiantes que han finalizado sus estudios y se ha producido una masa importante de tesis, pero sobre todo de experiencia y de decisión investigativa. Entonces, aquello de impulsar la investigación lo estamos viendo como resultado y con las cifras que nos ha dado Olga sobre la cantidad de becarios, pero también de becas que se han desarrollado. Se ha impulsado la investigación antropológica, ¿verdad? Luego el punto de partida permanente, ¿cómo está la gente? ¿Cómo están viviendo nuestros hermanos? Bueno, mi reflexión al respecto, viendo la beca, digo que quizá la pregunta que se hace no es exactamente la misma que tenía Mirna en el centro de sus preocupaciones. Pero si revisamos los títulos de las tesis de quienes han ganado la beca, vemos una postura crítica con respecto al estado de cosas y no en pocas ocasiones preguntas punzantes sobre la realidad nacional. Y yo veo ahí una relación bastante clara con la pregunta de Mirna, porque la pregunta de Mirna era una pregunta punzante sobre la realidad nacional. Mirna habla de conocer el modelo dominante. Entonces, yo digo, no es a través de preguntas explícitas sobre las propuestas de desarrollo del Estado, sino más bien a través de sus efectos en la población que se acercan los y las becarias al conocimiento del modelo. Se habla de resistencia, de creación de territorios, se habla de identidad, del cuerpo, no era tema de Mirna, del terror, de la memoria, de las autoridades ancestrales. Diría yo, las becas nos están mostrando el modelo por sus efectos. Puede ser tema de debate, podemos verlo de otro modo, pero miro una relación con aquello que Mirna promovía. Luego hablamos del trabajo de campo profundo. Yo digo que en general las y los becarios han desarrollado trabajo de campo más o menos intenso en comunidades, caseríos, municipios, departamentos, partes de la ciudad capital o con grupos específicos de la sociedad. Quizás lo que más vale la pena subrayar es cómo vemos al mismo tiempo una evolución en el concepto de trabajo de campo, que nos lleva a preguntarnos sobre el campo en la digitalidad y que nos lleva también a hablar del campo en el archivo de un investigador de una época crucial en la historia de nuestro país. El concepto de trabajo de campo, del trabajo que he descrito yo que hacía Mirna, que sigue siendo válido, importante y que, digamos, define y marca la profesión del antropólogo, también tenemos que ver que ha sufrido cambios y que la antropología tiene que enfrentarlos y los puede enfrentar, y lo hemos visto en becas y en estudios que han hecho los propios becarios, o están haciendo más bien, los propios becarios de la beca Mirna. En cuanto a los conceptos y los contextos, bueno, hoy en día no se trata de antropología de o en la guerra, lo que vemos en los trabajos de becarios y becarias, pero sí estimo que estamos ante una antropología que quiere hablar de la resistencia y también de la memoria, que por lo general es una memoria de la guerra, pero también una memoria de opresión cuando se abordan los temas relativos a los cuerpos femeninos, a la identidad LGBTI y a otros. Entonces, estamos ante la posibilidad de ofrecer nuevos conceptos y de esclarecer mejor el contexto en el que estamos haciendo nuestro trabajo.
Y el último tema, el conocimiento al servicio de la sociedad. Entonces, la valoración de este aspecto quizá le corresponde más al colectivo. Pero sé, por ejemplo, que algunos trabajos han sido base importante para peritajes en los tribunales de justicia de nuestro país, lo cual habla con claridad del servicio que puede prestarse a partir de los estudios de antropología. Pero seguramente hay otras experiencias de las que yo no tengo conocimiento, pero que veo a veces aparecer en las propuestas que son las que nosotros vemos, ¿verdad? En las propuestas de tesis que nos llegan para analizar a quién se le otorga la beca. Bueno, esto sería entonces lo que yo quería compartir con ustedes, tratando de ver una relación entre los aportes de Mirna y lo que se hace en las tesis que ganan la beca Mirna Mac. Pero con esto no concluye mi valoración del impacto de la beca. Quisiera mencionar al menos dos aspectos adicionales. Uno es la importante revisión crítica de la teoría que casi todas las propuestas ofrecen y que es una buena noticia para la salud de la antropología guatemalteca. O sea, se acabó la ortodoxia, digamos, ¿verdad? Estamos abiertos al estudio de otras teorías y a revisarlas desde una mirada crítica. Algunas de las propuestas que nosotros hemos revisado son verdaderamente interesantes en cuanto a la revisión teórica que hacen. Yo creo que esa es una buena noticia. Esta práctica, el trabajo de campo y las interconexiones con la historia que encontramos en no pocos trabajos resultan además en una base sólida para la continuación a estudios de posgrado por parte de aquellos que se interesen en ello. Los estudios de posgrado pueden ser la ocasión para afinar la posición personal, que a veces sí se protegen en las propuestas, además de la parte puramente académica que conocemos. Y el otro aspecto es precisamente la posición personal que con frecuencia se explicita en las propuestas de tesis y que nos muestra que estamos no solo ante futuros profesionales capaces, sino también que ven en la antropología una vocación. Así que bueno, con esos comentarios termino. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a Clara, y que esto también sea, compañeras y compañeros, una invitación para seguir participando en el proceso de la beca Mirna Mac. No dejar que esta beca se extinga, sino que luchar porque continúe. Queríamos dejar ahora el espacio para ustedes. Veo aquí diversos becarios y becarias, integrantes también de la comunidad Beca Mirna Mac, que participaron en las diferentes convocatorias. Y bueno, pues creo yo que solo decirles que esa pregunta que hacía Mirna, ¿cómo viven las personas, los pueblos? Pues habría que preguntárselos hoy, ¿verdad? ¿Qué pasó con los desplazados internos, con los refugiados que volvieron y nunca se insertaron, con los excombatientes que jamás se incorporaron plenamente a la vida política nacional? Hay muchas problemáticas que, si bien se acabó la guerra en el formato del siglo XX, continuamos con un conflicto interno armado de otra forma. Entonces queríamos dejarles a ustedes la palabra, de estudiantes en general de nuestra escuela, docentes, becarios, comunidad MAC, queridos trabajadores también de la escuela que nos están acompañando. Quien quiera tomar la palabra pues está abierta para que tengamos un momento de convivencia. Si alguno se anima, alguna. ¿Sí? Mejor de una vez. A dedo. Que pasen mejor aquí enfrente. Bueno, no sé si quienes han obtenido la beca se podrán parar para que los conozcan los estudiantes y profesores. Abisaí, Rocío, Elisa, Alejandra, Edwin, Joel, Eduardo, que han sido becarios en diferentes años, y también están compañeras y compañeros que fueron parte de Mario Celá, creo que salió,
fueron parte de la comunidad de la beca Mirna Mac y que ahora son asesoras de tesis, como Paola, que fue participante de la beca y ahora es la asesora de Adriana Casasola, ¿verdad? Y también están José Domingo, que fue también participante de la comunidad MAC. Su tesis para ese peritaje que decías con relación al asesinato de un estudiante de la universidad, y sirvió como metodología, y pues que ahora también ha sido asesor de tesis de los 2 becarios que estuvieron el año pasado, a José, como becarios de la beca Mirna Mac. También hay otros profesores y profesoras que han sido asesores de tesis, creo que Marco, y todo el apoyo que se nos ha dado. Entonces no sé si alguno de ustedes quiere. ¿Sí, Abisaí? Abisaí es de la primera generación de becarios. Es joven, pero fue la primera en el 2008, junto con Olga Lorenzana. Por eso me sentí obligado a hablar. Muchas gracias, Olga, por la invitación a toda la comunidad de la Escuela de Historia. Primero, agradecer el esfuerzo institucional de la Escuela de Avanzo de la Fundación Mirna Mac y ese plan que nos permitió optar a esta beca, que ha sido fundamental, como ya lo han expuesto, y sobre todo en memoria de Mirna Mac. Yo quisiera decir que terminé en la escuela por Marco, que está allá, que es mi maestro. Ya trabajábamos en unos temas de tierra allá en la Nueva Santa Catarina, Ixtahuacán, un conflicto histórico de muchos años, y posteriormente estuvimos en algunas fincas en donde había una serie de comunidades en resistencia, justo con una serie de terratenientes que habían ocupado muchas de las tierras históricas de los pueblos en las Verapaces. Llegué a esta escuela y en diversos cursos podría mencionar algunos que me inspiraron, como la teoría del campesinado, que Olga, y como estaba muy ligado al tema de la tierra, fue una de las cosas que más me inspiró. Y finalmente cursos de metodología como los que Virgilio nos impartió, que hasta hoy me siguen ayudando mucho, la verdad. Y me tocó regresar a mi comunidad, la comunidad Xinca en Chiquimulía, Santa Rosa, y contribuir a través de esta beca con mi tesis fue realmente fundamental. El concepto de libre determinación de los pueblos y de que nos asumamos una identidad como pueblo, y en este caso como pueblo Xinca, fue una contribución importante. En esos años, 2009, 2008, que fue que hice la investigación en Santa Rosa y particularmente en el pueblo, habían pocas investigaciones sobre el pueblo Xinca y particularmente sobre el tema de la tierra. La tenencia colectiva de la tierra era muy invisibilizado, el esfuerzo que se estaba haciendo de los pueblos. Entonces, inclusive en esta escuela se creían que los xincas ya no existíamos y que estábamos en extinción o estábamos extintos, ¿verdad? Y eso está plenamente documentado en una serie de investigaciones antropológicas, históricas, lingüísticas, etc. ¿verdad? Entonces, posicionar el tema a través de la tesis fue fundamental. Y hoy, 15 años después de que me gradué de antropólogo, ahí está la resistencia del pueblo Xinca. Y su principal eje de identidad, de cohesión y de lucha es la tierra. Porque el concepto de tierra y territorio es fundamental para nuestra identidad. Y eso no nos ha permitido dejar de resistir a proyectos extractivos, a terratenientes, a la represión, que en los últimos 15 años, producto de la resistencia en contra de la minería, han habido muchas muertes en Santa María Xalapán, en Santa Rosa, en Jutiapa, y que inclusive todavía en el 2023, en este marco de la resistencia, ¿verdad?, también hubieron personas que fueron asesinadas y que sigue la resistencia. Entonces creo que la tesis realmente, la beca Mirna Mac, fue fundamental. Agradecer nuevamente, para concluir, ese gran esfuerzo institucional. Agradecerte, Olga, por motivarnos permanentemente, por desafiarnos a este esfuerzo de construir una antropología, a todas y a todos los maestros que estuvimos y a todos los que han contribuido a esta comunidad de la beca Mirna Mac. Muchas gracias. Becaria Mirna Mac junto con Linda Gramajo.
y hoy ya se lo sabe todo. Sí. Miren cómo somos de jerárquicos, pues primero pasan los de la primera camada, después los de la segunda. Pues primero yo me siento como en casa, me siento de familia, viendo a gente que quiero, viendo gente con la que me pegué, justo como en familia, justo como en familia. Agradecida y contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo quisiera llamar la atención sobre dos cosas. Uno es sobre el trabajo de Mirna y esto de los desplazados internos. Una guerra deja 5 tipos de víctimas: los muertos, los heridos, los desaparecidos, los desplazados internos y los refugiados, ¿verdad? Cada uno con sus necesidades específicas y particulares, pero los más invisibles de todas estas son los desplazados internos, ¿verdad? Porque todos los demás tienen alguien que levante la voz por ellos, ¿sí? O pueden levantarla ellos, como algunos heridos. Pero los desplazados no, porque son familias completas, porque son comunidades completas, ¿verdad? Entonces Mirna habló de los desplazados internos. ¿De qué año estamos hablando, Clara? 89, 90, ¿sí? En Guatemala el año pasado, en el último trimestre del año pasado, se metió la ley para el reconocimiento del desplazamiento interno. El Estado sigue sin reconocer qué es un desplazado, qué es un desplazado forzado interno, ¿verdad? Tenemos una propuesta de ley para reconocerlos, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad? Entonces, es todo un reto, porque ahora el desplazamiento forzado ya no es por motivos de la guerra, al menos en este momento de la historia no lo es. Pero hay otros motivos, ¿verdad? Y en cada uno de esos motivos hay perfiles particulares de personas con necesidades particulares, donde las antropólogas y los antropólogos pueden poner su ojo, ¿verdad? Desarrollar su trabajo etnográfico, que si es comprometido, ¿verdad? Y si es exhaustivo, pues muy probablemente pasen 20 años antes de que alguien le ponga atención, pero no importa, sirve, funciona, ¿verdad? Es decir, si esto se convirtió 30 años después en una propuesta de ley, es porque esas personas siguen sufriendo desplazamiento, ¿verdad? Por otras razones, como sea, pero es decir, hay ahí trabajo que hacer. Y ese, digamos, es como el llamado de Mirna, digamos, ahí desde los años de la historia, ¿verdad? Resonando adentro, pienso yo, de las aulas de la carrera de antropología de la Escuela de Historia, y ojalá, aunque sea un poquito, en el corazón de ustedes. Y bueno, decía que quería conectar esto con la historia de mi tesis, digamos que no se las va a contar todo, pero tiene que ver con cómo el modelo de áreas protegidas, áreas naturales protegidas, que conocemos en Guatemala a partir de la ley 489, forma parte de ese modelo dominante del que estaba diciendo Abisaí, ¿verdad? La gente habla de minería, de petróleo, de finqueros, de militares desplazando gente, pero se habla poco del modelo de áreas protegidas porque suena muy feo. O sea, ¿cómo es eso que vamos a hablar mal de la conservación de la naturaleza? Pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de entender cómo las personas interactúan, cómo ese modelo de área protegida va modelando también relaciones sociales. Eso me lo enseñó Virgilio en el texto, en el curso secundario. Va modelando también relaciones sociales, ¿verdad? Y cuando lo dije, sentí que estaba hablando con la pared, ¿sí? Hablaba sobre el caso de Livingstone. Ustedes tal vez recuerden el caso de don Ramiro Choc, ¿verdad? Falleció ya hace 2 años, acaban de cumplir 2 años de su fallecimiento por enfermedad. Pero bueno, digamos, en aquel momento yo sentí que hablaba con la pared, ¿sí? Que a nadie le interesaba lo que yo estaba diciendo y que además sonaba muy raro eso de una crítica al modelo de áreas protegidas. Pues les cuento que este año
Van 4 estudios que salen, ninguno de ellos está concluido, de hecho ninguno de ellos está empezado, ¿verdad? 4 estudios que tratan de entender cómo el modelo de áreas protegidas violenta a personas, ¿sí? Incluso hay uno de ellos en el oriente de Guatemala que dice claramente: necesitamos que este proyecto trinacional de áreas protegidas tenga legitimidad social. Por favor, antropólogos, sociólogos, auxilien, ¿sí? Queremos entender qué está pasando aquí. Entonces, lo que quiero decir es que pasé 15 años hablando sola, digamos, con la pared, pero al final escoger temas estructurales, ¿verdad?, para el estudio, en el estudio de las relaciones sociales tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido porque, pues por eso, porque la realidad siempre está ahí, es muy necia, siempre nos va sentando a la cara. Entonces no importa si pasan 10 años, pasan 15 años, si escogemos problemas estructurales a través de los cuales ver la realidad, digamos, vamos a estar en lo correcto. Y la beca Mirna nos ha dado esa oportunidad, ¿verdad? Y gracias a Olga, que siempre nos anima. Elisa. Yo no sé si lo puedo hacer desde acá. Bueno, te oye. Que pase. Me oyen, ¿verdad? No. Por la grabación. A lo que le lleve la voz. Olga, por la grabación. Yo en realidad me animo. Ok. No se menciona, pero tengo miedo escénico. No debería ser. No, yo en realidad me animo a hablar porque creo que el recorrido que hicieron hoy, bueno, no solo de la vida de Mirna Mac, sino de la beca también, es algo que debemos reconocer todos quienes están estudiando antropología y quienes somos antropólogas y antropólogos, ¿verdad? La beca Mirna Mac, en un país donde la investigación social realmente no es mucha, los espacios de investigación no son muchos, y donde los espacios también de investigación están todo el tiempo tratando de producir, muchas veces en contracorriente, el espacio de la beca Mirna Mac se vuelve un valioso tesoro, ¿verdad? Para quienes tenemos ideas de investigación, pero que no tenemos espacios donde desarrollarlos, ¿verdad? De la beca Mirna Mac han surgido, como lo dijeron, estudios sobre el modelo, sobre nuestro modelo actual desde muchas perspectivas. Y bueno, en mi caso particular, yo hice un estudio sobre el estado de sitio como forma de implementación del terror y mecanismo como un mecanismo de control social, específicamente el caso del estado de sitio de Santa María Xalapán del 2011-2013, pero tuve la oportunidad de hacer un estudio profundo gracias al apoyo de la beca sobre los estados de sitio en toda la historia de Guatemala y cómo la ley de orden público, que no debería estar vigente, pero que sigue vigente, sigue siendo un instrumento de la implementación del terror, del nuevo modelo económico y del nuevo modelo político, ¿verdad? O sea, ya no nos encontramos en guerra, sin embargo tenemos una ley de orden público que nos permite establecer un estado de guerra en nuestro país, y que todas las instituciones transiten entre lo ilegal y lo ilegal, entre una línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal, que les permita imponer un modelo, ¿verdad?, sin que pueda ser reconocido como ilegal o no. Esto lo vimos el año pasado, lo estamos viendo este año, cómo las instituciones siguen utilizando esta línea delgadita de lo que es legal y de lo que no es legal. Y bueno, eso fue de lo que se trató de conocer, cómo todas estas de guerra que se utilizaron en los estados de sitio del siglo XX seguían siendo utilizados en los estados de sitio del siglo XXI, ¿verdad?
Entonces, bueno, ese es de lo que se trató, pero igual solo quería aprovechar el micrófono para agradecer, como lo dijo también el compañero antes, a Avanzo, a la Escuela de Historia, a la beca Mirna Mac, al legado de Mirna, por darnos estos espacios, principalmente a Olga por impulsarnos a todos. Bueno, Olga fue mi asesora de tesis, pero también soy testigo de cómo ha impulsado a todas y a todos los estudiantes de antropología a aplicar a la beca y cómo ha sido parte de este motor que conserva la beca y los grandes aportes que ha realizado en general a la sociedad guatemalteca. Entonces Alejandra y Calixto, y con eso cerraríamos. Yo también tengo mariposas, a ver, yo recuerdo a alguien que sabe que no me gustaba hablar en público. Sí. Todavía no me gusta, pero ya lo hago mejor. Ya me sobrepongo, sí. No, yo primero que nada dar las gracias, ¿verdad? Haberme graduado con esta beca fue realmente un lujo, lo puedo decir así, fue un lujo. Hizo que pudiera cumplir un sueño que tenía en ese entonces y que no podía alcanzar. Así que haberlo hecho, de verdad, hasta la fecha, la semana pasada fue un reconocimiento de Demetrio Corti que se hizo y justo ahí conocí a más gente. Y echando los traguitos, como decía Carlitos, salen diferentes cosas. Y pues la gente me preguntaba, ay, ¿y usted de qué profesión es? ¿Verdad? No, pues mire, yo soy antropóloga, ¿y cómo se graduó? ¿Cuál fue su tesis? Entonces, contar siempre, agradecer siempre, ¿verdad? El aporte, agradecer también. Es que Olga siempre estaba impresionada. Le vas a meter, le vas a picar. Entonces, bueno, vamos, tú puedes, no sé qué. Esa insistencia, esa motivación también fue súper para mí. Pero yo creo, cuando escuché hablar ahorita Clara, me dejó pensando en la cuestión metodológica. Mi tesis fue de relaciones de poder alimentarias, nada que ver con trabajo de guerra, pero estando en las comunidades, me recordé ahorita por lo que decían del cuaderno en blanco. Iba con mi cuaderno en blanco, era la primera vez que llevaba un cuaderno en blanco. Entonces también era como, ¿y aquí qué pongo? ¿Aquí qué escribo? Y muchas de las cosas que usé fue para escribir todos mis pensamientos que no podía decir o interponer en las entrevistas, en las observaciones, ¿verdad? Entonces aprendí a usar al final del cuaderno, que ya no lo habían dado en la clase de metodología, no es lo mismo escucharlo que hacerlo, ¿verdad? Que en la práctica, ¿no? Entonces me pasó y hasta ahorita este año yo me mudé de casa y lo digo porque tengo presente los momentos cuando encontré el cuaderno y vi que todavía hay temas que yo resalté que serían importantes seguir investigando, que no se estudian, porque yo lo estudié en el Oriente y el Oriente del país es uno de los menos investigados, ¿verdad? Entonces también eso me quedé como, aquí todavía está mi cuaderno, lo tiro, no lo tiro, me lo llevé a mi nueva casa y todavía así como, bueno, hay que replantearse estas preguntas de investigación que se quedaron en el tintero, ¿verdad? Pero sin ese cuaderno, todavía hay muchas cosas que se pueden investigar. Metodológicamente hay ideas que se profundizan con los temas y que tienen que ver, y ahí se correlaciona también con el tema de la guerra, porque a pesar de que yo estudié otros temas, la gente que vive allí está relacionada con la guerra, ¿sí? El Oriente lo vivió muy diferente, ¿sí? Pero también está ahí, y son gente que tiene áreas también protegidas, gente que tiene áreas comunales, pero que como no se identifican como indígenas, su percepción es muy diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos esta otra realidad? ¿Verdad? Entonces creo que eso también es importante seguirlo estudiando. Les incentivo a quienes tengan la oportunidad de estudiar el oriente del país, que hay muy poco, ¿verdad? También que lo puedan hacer. Así que gracias a todos y a todas. Con Calixto, que también fue becario de Mirna Mac. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Pues un placer verles a la mayoría que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Y, digamos, el poder estar hoy acá y a platicar sobre la beca básicamente descansa en el compromiso que tenemos los becarios, me parece, porque la beca nos permite dedicarnos de manera profunda a la investigación, ¿verdad? Sin tener que ganar la vida por otro lado. Esa creo que es una gran oportunidad y una gran ventaja que tenemos, y por consiguiente nuestros trabajos debieran ser, digamos, tener
conjunto de cualidades muchísimo más que las que tienen otros trabajos, ¿verdad? Creo que ese es un verdadero reto que tenemos los becarios. No sé si lo cumplimos, que la historia nos juzgue, pero hay que decirlo, ¿verdad? Deberíamos tenerlo. Y yo creo que también eso nos llama a tener también el compromiso de estudiar muchísimos otros aristas que tenemos de manera más, ¿cómo decirlo? De manera más, bueno, no quiero ser exacta, pero sí de manera más profunda, porque hasta el momento, yo sí lo digo con honestidad, siento que nos estamos quedando atrás como ciencias sociales, que debemos avanzar más, que hay muchísimos temas que no estamos estudiando, y no solo porque no seamos becarios o que seamos becarios, sino porque las ciencias sociales en general debiéramos profundizar más en cada uno de esos temas, porque de otra manera nos están ganando la partida, ¿verdad? Digamos, el pensamiento dominante nos sigue ocupando espacios, ¿verdad? Nosotros ahí en una esquina bien contentos, ¿verdad? Entre nosotros misa entre convencidos, pero en realidad los temas profundos no los estamos estudiando, ¿verdad? Y ahí es donde ellos nos ganan, porque pues ellos más manipulan, nada más ahí hacen avanzar cosas, hacen una su peliculita, ¿verdad? Sacan un par de canciones y avanzan, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos siempre en la misa entre convencidos, ¿verdad? Y debiéramos ir a profundizar en esas temáticas, en esas poblaciones, en esos grupos sociales y en cada una de esas. Yo creo que por ahí debería ser el reto que tenemos todas y todos como científicos sociales, si queremos, ¿verdad? Si no queremos tampoco, pero yo creo que debería ir por esa línea, así que muchísimas gracias. La tesis de Calixto fue sobre el fenómeno Jimmy Morales y su construcción desde un análisis de interpretación antropológica. Se hablaba mucho, ¿verdad?, de cómo era alguien que había surgido de la nada. En la tesis de Calixto se muestra que no, que es una construcción también muy bien planeada de los sectores dominantes. Entonces, que también dejemos ese pensamiento de que los sectores dominantes son bobos, como pensábamos en la década de los 80 del siglo XX de los militares, que eran gorilas, que no sé qué, y la verdad es que tienen un pensamiento estratégico que nos rebasa, y más ahora que nos ha hecho, a partir por lo menos desde la firma de la paz para acá, de cambiar el paradigma de las ciencias sociales, un poco lo que nos comentaba Calixto, las ciencias sociales por encargo. Debemos volver, como nos señalaba Rocío, las compañeras y compañeros, a esos temas estructurales que tal vez no son tan famosos ni tan financiables, pero que son de la universidad pública. Así que entonces vamos a dejar el uso de la palabra a nuestro director Ángel Valdés para entregar unos reconocimientos y luego los esperamos para un refrigerio. Muchas gracias. Para terminar, primero anuncios antes de que se vayan en desbandada cuando empiece mi segundo discurso. La primera es que, como les iba a anunciar ahora, tenemos un pequeño refrigerio afuera, así es de que ordenadamente pasaremos. Lo digo porque puede haber personas que no estuvieron aquí y se adelanten. Esa también es la realidad nacional, o sea, no siriana. ¿Verdad? Pues, sí. La segunda es que estamos en las celebraciones de los 50 años de la Escuela de Historia. Tenemos una serie de actividades financiadas por nuestro exiguo presupuesto, pero otra no. Es la fiesta que estamos haciendo entre todas y todos. Ya el anuncio ya es oficial, 50 quetzalitos por estudiante, que tiene el amor 50 quetzalitos por estudiantes, 150 por profesionales. Entre más seamos, mejor va a ser la cena y mejor va a ser la música. Entonces eso es determinante. Y hago una iniciativa de unas tazas conmemorativas que también están a la venta. Yo sé que en Semaco hay 4 tazas por 10 quetzales, no sé, pero no dicen Escuela de Historia 50 años, entonces valorar esto. Yo quiero agradecer profundamente el trabajo que Olga Pérez ha hecho en la beca Mirna. Siempre lo he dicho, se lo he dicho a ella y lo he dicho en público. La capacidad de trabajo de Olga no la vamos a discutir, es un motor. Y cuando dice, estos tienen que entrar a la beca, yo no sé qué pasa, pero ellos entran. En el sentido de que presentan las cosas y están ahí. Yo he visto hasta revivir estudiantes que habían dicho, yo ya no sigo, y cuando siento, ya están ahí, ¿verdad?, presentando su documentación. Un gran aplauso para ella, por favor.
que Clara Arenas ha hecho para mantener viva la memoria de Mirna. Dos mujeres que con ahínco han salido adelante con la beca, con la memoria de Mirna. Por lo que hemos escuchado tanto del testimonio del trabajo de Mirna, como lo que han comentado las compañeras y compañeros que se animaron a pasar aquí a compartirnos sus tesis, pienso una cosa bien importante. Lo de los desplazados internos para mí fue también de Mirna, lo aprendí de su trabajo, y de hecho mi tesis doctoral habla sobre lo que estaban explicando, la invisibilización del desplazado interno, porque los refugiados sí tienen unos instrumentos internacionales de protección, pero el desplazado interno no. Pero no vinieron para que tener una clase de desplazados internos, solo lo menciono. Todo esto también requiere lo que se denomina disciplina académica, que implica meterse en los libros, desgastarse los cosas. Ahora ya no, porque ahora no lo puede leer en el celular, tanto eso ya quedó como un eufemismo, pero hay que leer, hay que irse a ensuciar al campo, y el trabajo de campo implica también un arduo trabajo de estar ahí, de ganarse la confianza de la comunidad, de ser parte de la comunidad, para responder a la pregunta que Mirna hacía en sus investigaciones. ¿Qué piensa? ¿Cómo vive? ¿Cómo está la población a la que vamos a investigar? Y eso no se hace solo llegando, bueno, mire, yo vengo, voy a hacer una tesis y le voy a preguntar, siéntese. No. Requiere que no solo sea, no nos podemos convertir en extractivistas de la información, porque también puede suceder. Entonces, la tarea como académicas y académicos comprometidos también con un compromiso político va de la mano, por supuesto. ¿Por qué? Porque la acción académica que cada una y cada uno de ustedes realice va a tener repercusiones políticas, tal como nos lo explicaba Abisaí, por ejemplo, en de la comunidad china. ¿Ven? Ahí hubo una componente político en una acción académica que realizó el compañero. Y así, cada uno y cada uno. Y yo tengo una gran ilusión que el área de antropología siga con esta línea de poder tener esas discusiones antropológicas que la caracterizan, volver a retomar también las discusiones teóricas, metodológicas y temor, impulsar con mucha fuerza lo que es el trabajo de campo, que es parte de la tarea del antropólogo, de la antropóloga, de ir ahí a sudar la camisola ya que estamos en las Olimpiadas, de asolearse, de pasar frustraciones, porque es frustrante también cuando uno va a una entrevista y resulta que no salió nada como uno pensaba. Ni el transporte, ni las personas informantes, ni las grabaciones, en fin. Eso es lo que nos tiene que apasionar en nuestras tareas como antropólogas, como antropólogos, como cientistas sociales. Para eso es que estamos aquí, y eso es lo que demanda el pueblo de Guatemala de una universidad pública, la Universidad Estatal Autónoma, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Creo que esa va a ser como la reflexión que tendríamos que llevar hoy en este día tan importante. Quiero agradecer a Olga por el esfuerzo que hizo. Miren qué bonitas los arreglos florales, esa combinación de colores, los detalles que cuidó. Ustedes no saben todo lo que cuidó para que este acto llegara a ser lo que hoy tenemos. Sin más, porque ya la refacción nos está esperando y si no se va a enfriar, solo voy a leer el texto del diploma. Dice así: Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala extiende el presente reconocimiento a Olga Pérez por su destacada participación académica como expositora en las jornadas de formación histórica, antropológica, arqueológica, archivística y pedagógica, organizadas del 1 al 31 de agosto con ocasión del 50º de fundación de esta unidad académica, Nueva Guatemala en la Asunción, agosto de 2024, firman la maestra Alejandra Medrano Escobar como secretaria académica y su servidor como director. Por favor, Olga. Y con el mismo texto, como reconocimiento y agradecimiento a su labor, a Clara Arenas, por favor, Clara.
Y ahora, según me están anunciando, como hacen en las bodas, por favor pasar los becarios que van a tomarse una foto con el de las becas.